Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro resonará con muchos de ustedes. Hablaremos de esa constante batalla que enfrentamos entre nuestras responsabilidades laborales, lo que la vida nos exige hacer, y esa chispa vital que llamamos pasión. Y para ilustrarlo de una manera súper intrigante, vamos a traer a colación una situación muy particular, inspirada en el drama que rodea a Demet y su supuesto sufrimiento por no poder ver a su amante Can. Sí, sé que suena a telenovela, pero créanme, hay mucho que aprender de estas dinámicas, incluso si son ficticias o especulaciones. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas de maíz, porque vamos a desglosar cómo la agenda laboral, esa bestia imponente, puede convertirse en el principal obstáculo entre nosotros y aquello que realmente nos mueve, nos ilusiona, nos hace sentir vivos. Y antes de que sigamos adelante, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos temas fascinantes como este. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora entremos de lleno en la materia. Imaginen esta escena: Demet, una figura pública, supuestamente atrapada en un torbellino de compromisos, de rodajes, de apariciones públicas, de contratos que firmar, de horarios que cumplir. Su vida, la vida de una estrella, es un reloj suizo perfectamente sincronizado, o al menos, así debería ser. Pero ¿qué pasa cuando en medio de toda esa maquinaria, surge algo tan humano, tan profundo, como el amor, o al menos, una conexión intensa con alguien como Can? El título de hoy, Agenda laboral versus pasión, Demet sufre por no ver a su amante Can, nos pinta un cuadro bastante vívido. Nos habla de una dualidad, de un conflicto interno y externo. Por un lado, está la obligación, la profesión, el deber. Por otro está el deseo, la conexión emocional, la pasión. Y la pregunta es, ¿cómo afecta esta tensión a nuestro bienestar, a nuestra felicidad, a nuestro rendimiento en general? Pensemos en esto no solo como un chisme de celebridades, sino como un espejo de nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos tenido que posponer un encuentro con amigos, una salida romántica, un hobby que amamos, porque el trabajo nos consume? ¿Cuántas veces hemos sentido esa punzada de decepción, esa melancolía, porque la agenda, implacable, nos impide dedicar tiempo a lo que verdaderamente nos nutre el alma? La agenda laboral, en su forma más pura, es una estructura, una organización. Nos ayuda a ser productivos, a alcanzar metas, a mantener un cierto orden en nuestras vidas. Sin embargo, cuando esa estructura se vuelve tan rígida que sofoca cualquier atisbo de espontaneidad, de alegría, de conexión humana, entonces se convierte en un problema. Y cuando esa supresión de la pasión se asocia con una figura pública como Demet, que vive bajo los reflectores, la presión se magnifica. La supuesta angustia de Demet, al no poder ver a Can, nos lleva a reflexionar sobre la importancia de equilibrar. No podemos ser máquinas de producir sin alma. Necesitamos esos momentos de conexión, de afecto, de disfrute. La pasión en cualquiera de sus formas, ya sea una relación romántica, un proyecto creativo, un viaje soñado, es el combustible que nos impulsa. Cuando esa fuente de energía se ve constantemente amenazada por las demandas insaciables de la agenda laboral, es natural que surja el sufrimiento. No es solo la falta del encuentro físico, es la frustración de no poder vivir plenamente esa dimensión de nuestra existencia que nos hace sentir vivos. Y aquí es donde entra el factor amante. La palabra amante añade un matiz de secretismo, de riesgo, de intensidad. Sugiere que esta conexión es algo que quizás debe ser oculto, que añade una capa extra de complicación a la ya de por sí apretada agenda. Si esta relación es secreta, o está sujeta a restricciones, entonces las oportunidades de encuentro son aún más limitadas, y la frustración, lógicamente, aumenta. Imaginen tener que planificar cada encuentro a escondidas, robando minutos o horas de un día ya de por sí saturado. La tensión se vuelve palpable. La anticipación se mezcla con el miedo a ser descubiertos, y el tiempo juntos, cuando finalmente llega, se vuelve infinitamente más preciado. Pero ¿qué podemos aprender de esto, más allá de las especulaciones sobre la vida privada de Demet y Can? Aprendemos que la vida no es solo trabajar. Es un equilibrio delicado. Si nuestra agenda laboral está consumiendo toda nuestra energía vital, es hora de reevaluar. ¿Estamos realmente viviendo, o simplemente existiendo en un ciclo perpetuo de obligaciones? La pasión, esa fuerza que nos mueve, necesita ser alimentada.
Y no se trata solo de grandes pasiones, como un amor intenso. También hablamos de la pasión por un hobby, por aprender algo nuevo, por pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos, por simplemente disfrutar de un momento de paz. La presión de la agenda laboral puede llevarnos a descuidar estas áreas vitales. Podemos caer en la trampa de pensar que no tenemos tiempo, que el trabajo es lo primero. Y aunque el trabajo es importante, no debe ser lo único. La insatisfacción que surge de esta falta de equilibrio puede manifestarse de muchas maneras: estrés crónico, agotamiento, ansiedad, e incluso problemas de salud física. Demet, en este supuesto escenario, sufre porque su necesidad humana de conexión, de afecto, de compartir su vida con alguien importante para ella, choca frontalmente con las demandas de su carrera. ¿Cómo podemos evitar caer en esta trampa? Primero, es fundamental la autoconciencia. Reconocer cuando nuestra agenda laboral está empezando a dominarnos. Segundo, la planificación. No solo planificar nuestras tareas laborales, sino también planificar tiempo para nosotros, para nuestros seres queridos, para nuestras pasiones. Puede sonar contraintuitivo, pero dedicar tiempo a estas actividades, lejos de ser una pérdida de tiempo productivo, en realidad aumenta nuestra productividad a largo plazo. Nos recarga, nos da perspectiva, nos inspira. Si hablamos de Demet, quizás ella necesite delegar más, aprender a decir que no a ciertos compromisos, o buscar formas más creativas y eficientes de gestionar su tiempo. Pero sobre todo, necesita priorizar su bienestar emocional. Porque al final del día, ¿de qué sirve tener una carrera exitosa si no tenemos la energía o la felicidad para disfrutarla? Y en el contexto de una relación, la falta de tiempo y la imposibilidad de compartir momentos pueden erosionar incluso la conexión más fuerte. El sufrimiento de Demet, si es real, es un recordatorio de que las relaciones, sean de la índole que sean, requieren tiempo, atención y energía. En muchos trabajos, especialmente en profesiones de alta exigencia, la cultura de la presencia constante y el estar siempre disponible puede ser muy fuerte. Esto puede llevar a una internalización de estas expectativas, donde nos sentimos culpables si no estamos trabajando o si nos tomamos un tiempo para nosotros mismos. La historia de Demet nos invita a cuestionar esta mentalidad. ¿Es realmente productivo quemarnos hasta extinguirnos? ¿O es más inteligente encontrar un ritmo sostenible que nos permita prosperar tanto en lo profesional como en lo personal? La pasión, ese fuego interior, es lo que nos diferencia de las máquinas. Es lo que nos da propósito, lo que nos hace creativos, lo que nos permite innovar y crecer. Si dejamos que la agenda laboral apague esa llama, corremos el riesgo de convertirnos en autómatas. Y la vida, créanme, es mucho más que cumplir un horario. Es sentir, es conectar, es amar, es crear. La supuesta angustia de Demet por no poder ver a Khan es una manifestación de esta necesidad humana fundamental. Es el grito del alma que pide ser escuchada por encima del ruido de las obligaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos por pequeños cambios. Quizás programar una cena con amigos cada semana, dedicar una hora al día a leer o a hacer ejercicio, o simplemente permitirnos desconectar del trabajo una vez que terminamos nuestra jornada. Se trata de ser intencionales con nuestro tiempo, de asignarle valor no solo a las tareas productivas, sino también a las actividades que nos nutren el alma. Y si hablamos de relaciones, de conexiones especiales, como la que aparentemente Demet tiene con Khan, es crucial hacer un esfuerzo consciente para cultivar esos lazos. La comunicación es clave. Hablar sobre las limitaciones, buscar soluciones juntos, y valorar cada momento que se pueda compartir. La agenda laboral es una herramienta, no un amo. Debemos aprender a usarla a nuestro favor, a nuestro servicio, para alcanzar nuestras metas, sí, pero sin sacrificar nuestra felicidad y nuestras relaciones. La historia de Demet nos recuerda que por muy exitosa que sea una carrera, la vida personal, las conexiones humanas y la pasión son los pilares fundamentales de una existencia plena y significativa. En resumen, hemos hablado de la tensión ineludible entre la agenda laboral y nuestras pasiones, utilizando como punto de partida la intrigante situación de Demet y su supuesto sufrimiento por no poder ver a Khan. Hemos explorado cómo las exigencias del trabajo pueden obstaculizar nuestras conexiones personales y nuestra felicidad, y hemos reflexionado sobre la importancia de encontrar un equilibrio saludable. La clave está en ser conscientes de nuestras prioridades, en planificar activamente tiempo para lo que nos nutre el alma, y en recordar que la vida es mucho más que cumplir con un horario.
La pasión es el motor que nos impulsa, y descuidarla puede tener consecuencias profundas en nuestro bienestar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan encontrado esta reflexión interesante y sobre todo, útil. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han experimentado alguna vez esta batalla entre su agenda laboral y sus pasiones? ¿Cómo han logrado encontrar ese equilibrio? Por favor, compartan sus experiencias y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Su perspectiva enriquece enormemente nuestras conversaciones. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.